Hola, buenos días. Mi nombre es Diana Giraldo y soy consultora de gobierno corporativo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Nuestra conferencia del día de hoy es la sucesión empresarial, una forma efectiva de continuar con el legado. El proceso de sucesión en las compañías de carácter familiar presenta bastantes desafíos desde la propiedad, desde quiénes son los dueños, y la gestión, quien ejecuta la organización o está en el giro ordinario de los negocios. Ambos procesos requieren ser diferenciados y establecer acciones específicas para su adecuada gestión, en busca de la profesionalización y garantizar la armonía familiar en el desarrollo del proceso. Sustituir el líder de una compañía es el reto más importante dentro de una organización y siempre será complejo, pero es un reto superior cuando hay vínculos familiares y emocionales que inevitablemente se presentan en el desarrollo del proceso de transición de liderazgo. El contenido del día de hoy, nuestra conferencia, tendrá 4 aspectos fundamentales en los cuales centrará nuestra atención la facilitadora. Elementos a tener en cuenta para iniciar con el diseño de un plan de sucesión del liderazgo. Conceptos y elementos comunes que se presentan al iniciar el proceso de planeación y ejecución de la transición. Pasos a seguir para una estructuración de un plan de transición a partir de la identificación del momento en que se encuentra la empresa familiar. Alternativas para la planeación de transición y pasos a seguir para ejecutarlo desde el líder que se retira, el nuevo líder, la empresa, la familia y el patrimonio. Esta conferencia está siendo grabada y podrá ser consultada en nuestra página web para que ustedes puedan consultarla y tener pues, mayor contenido a la hora de generar espacios de sensibilización, no solo por parte de ustedes, sino también con su grupo familiar y grupos de empresarios. La dinámica del día de hoy. Tendremos la exposición por parte de Carolina Zapata Bustamante y tendrá ella un espacio de 1 hora y 20, hora y media más o menos, para que efectivamente nos comparta todo su conocimiento. Así que los invitamos después de su intervención a realizar preguntas y que ella nos comparta sus respuestas y todos podamos nutrir esta conversación. Entonces los invitamos a realizar esas preguntas en el marco de derecho de sus pantallas donde se encuentra el mensaje de bienvenida. El día de hoy, como les manifesté, nos acompaña Carolina Zapata, contadora pública de profesión, con gerencia de marketing y una maestría en dirección estratégica de empresas de familia. Actualmente es consultora de gobierno corporativo y tanto ella como yo hacemos parte del equipo de consultores de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Te doy paso, Carolina, bienvenida, un abrazo desde la distancia. Tienes tu micrófono apagado. Ahí me Listo. escuchan. Listo. Perfecto. Diana, no, muchas gracias pues por esa apertura con ese gran contexto que me encantó. Cuando mencionas sobre el reto que es para las compañías lograr esa transición, no solamente en el liderazgo, sino también en la propiedad de las empresas familiares. Y es parte pues de lo que les venimos a contar un poco. Vamos a iniciar también hablando un poco sobre la caracterización de las compañías que son de familia, para que se vayan, digamos, como ambientando y vayan entendiendo un poco como cuáles son esos retos adicionales a los que en sí la propia empresa pues les trae el mercado. Vamos también a profundizar sobre esas dificultades que no permiten iniciar con ese plan de sucesión. Vamos a hablar también un poco sobre las estadísticas de mortalidad de las empresas de familia y vamos a finalizar, como mencionabas, como con esos aspectos que son importantes considerar para poder realizar este proceso de transición y lograr, digamos, ese cambio en el liderazgo y el cambio en la propiedad sin afectar la empresa, que es muy importante, y sin afectar, pues, las relaciones familiares. Entonces, Juanti, te voy a compartir la presentación. Me cuentas, por favor, cuando la tengas. Dame un segundito que este equipo... Dale, yo te aviso cuando ya la tengas pública. Me cuentas si ahí ya... No, te tenemos en primer plano a ti. Listo. ¿Listo? Sí. Perfecto, entonces hoy vamos a hablar sobre la sucesión empresarial, una forma efectiva de continuar con el legado. Entonces, para empezar, queremos dejarles esta frase
de Charles Darwin, que habla sobre no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la más receptiva al cambio. ¿Y por qué nos gusta iniciar esta charla con esta frase? Y es que este proceso de transición generacional es un proceso que genera muchos cambios en esos tres frentes que les mencionaba ahorita Diana. Cambios desde la propiedad, cambios desde la gestión y la dirección de la compañía y cambios a nivel familiar. Entonces es un proceso que es un reto enorme, que significa un reto enorme para ese liderazgo o ese fundador que se retira, así como para la persona pues que le va a recibir, digamos, este rol tan importante desde la dirección. Y también requiere unos cambios importantes o demanda unos cambios importantes a nivel familiar. Entonces, entenderlo, flexibilizarse y aceptar, digamos, este gran reto es muy importante para lograr que ese legado familiar pueda trascender de generación en generación. Entonces, para empezar, queremos como contextualizarnos sobre la definición de la empresa familiar. Digamos que las empresas de familia tienen tres características muy importantes. La propiedad. Se menciona que una empresa familiar es donde hay una importante concentración de la propiedad o la mayoría de la propiedad está en cabeza de un grupo familiar. Hay una conducción que está en manos de esa familia. Cuando hablamos de conducción, hablamos sobre que las principales decisiones y la gestión están, digamos, bajo la responsabilidad de una persona o varios miembros de la familia y hay, digamos, una intención de que la propiedad y ese liderazgo de la compañía familiar pueda trascender en el tiempo. Entonces, acá hablamos de que la propiedad, la conducción está en manos de uno o más miembros de un mismo grupo familiar, existiendo el proyecto de que la empresa siga en manos de la familia a través pues, de las siguientes generaciones. Entonces, estas son como tres características. Hay muchas definiciones de lo que significa realmente una empresa familiar, pero estas son, digamos, como las coincidencias en ese universo de definiciones en donde es importante pues como tener muy presente el tema de la propiedad, el tema de la gestión y digamos ese deseo o esa proyección que se pretende o se tiene de que la compañía pueda trascender y ser sostenible en el tiempo en manos de ese grupo familiar. Es muy importante también entrar como en el contexto de cómo es esa dinámica a nivel de empresa familiar. Renato Taggiuri y John Davis en 1982 diseñaron este modelo, que es el modelo de los tres círculos, donde caracteriza un poco los comportamientos que se generan a nivel de una empresa familiar. Lo que ellos buscaban era entender un poco por qué se generaban ciertas situaciones complejas en esa dinámica de una compañía familiar y finalmente digamos que este fue como el sistema fue el sistema o el modelo que realmente entendieron de cómo es esa dinámica en estos tres subsistemas. Entonces, digamos que la empresa familiar se mueve en un sistema donde participan estos tres subsistemas. Tenemos el subsistema familiar, tenemos el subsistema de la empresa y el subsistema de la propiedad, que cuando empiezan a interrelacionarse estos tres subsistemas es donde empiezan a generarse esas situaciones de conflicto, porque cada uno tiene unos intereses muy particulares que divergen los unos de los otros y tienen, digamos, una dinámica muy especial desde los intereses que cada subsistema tiene. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la familia, este es un sistema que está basado en las emociones, que tiene un énfasis en la lealtad y en la atención y cuidado hacia los miembros de la familia. Entonces, cuando hablamos de ese sistema familiar, hablamos de todas las personitas que hacen parte del grupo familiar, donde los intereses que los mueven son el amor, son buscar el bienestar y la protección de los miembros de la familia que hacen parte de este subsistema, en donde la relación es completamente incondicional y está, como mencionamos, basada en el amor, ¿cierto? Hay otro subsistema que compone este sistema, que es el sistema de la empresa, que funciona bajo una lógica muy distinta al sistema familiar. Acá lo importante es el cumplimiento de objetivos. Hay un hincapié fundamental en el desempeño, la eficiencia y la rentabilidad. Digamos que este es un subsistema que se mueve más desde el hacer.
Quienes hacen parte de este son todos los empleados de la compañía, gerentes, directores, operarios, etcétera. Y aquí básicamente los intereses que se mueven están relacionados, digamos, con el desempeño, con lograr que la compañía sea eficiente, lograr que la compañía sea rentable y tengamos, digamos, un estado o unas características que nos permitan ser muy competitivos a nivel de mercado. Acá las relaciones están basadas, digamos, desde la SED. A mí me pagan en este subsistema, pues por lo que yo le puedo ofrecer a la compañía en función de mi desempeño, de mis capacidades y de mi experiencia. Entonces acá las relaciones en este subsistema están muy condicionadas a diferencia del subsistema familiar. Como les mencionaba que acá las relaciones son completamente incondicionales y son para siempre, mientras que en la empresa, digamos que esa relación tiene un límite y está condicionado, digamos, por lo que yo como empleado le puedo ofrecer a la compañía. Cuando hablamos del subsistema de la propiedad, pues acá básicamente quienes lo componen o quienes lo integran son las personas que pusieron un recurso o hicieron la inversión para poder crear la compañía. Entonces, mis intenciones o mis intereses desde el rol de la propiedad es poder tener un retorno de esa inversión, que mi patrimonio pueda crecer y pues que la compañía tenga, digamos, la posibilidad de generar el suficiente capital de trabajo para sostenerse y además generarme unos dividendos. Entonces, cuando en una sola persona se empiezan a generar, digamos, diferentes roles, es decir, cuando hago parte de la familia y de la empresa al tiempo, o cuando hago parte de la familia y de la propiedad, esos intereses se empiezan a sobreponer los unos sobre los otros. Entonces, este nivel de relación es lo que empieza a generar esos conflictos de interés y esas situaciones que hacen, digamos, más retador tener una empresa de carácter familiar. Entonces tenemos, por ejemplo, el rol 4, que es cuando soy miembro de la familia y a la vez soy empleado de la compañía. Digamos que acá lo que puede pasar es que se sobreponen los intereses de la familia sobre la empresa y acá es donde hablamos un poco de que se puede presentar el nepotismo y es que al querer generarle ese bienestar a la familia, el querer apoyarlos para que ellos puedan tener ese desarrollo a nivel personal y profesional, pues puedo, digamos, afectar un poco la competitividad que estoy buscando desde la compañía. Entonces, lo que pasa usualmente es que contratamos miembros de la familia que no tienen las capacidades y las competencias suficientes para desarrollar los cargos que realmente está necesitando la empresa. O se crean cargos, digamos, a discreción o más para atender esas necesidades familiares que respondiendo realmente a las necesidades que puede tener la empresa. Y un quinto rol, que es cuando soy empleado de la compañía y a la vez soy accionista, ¿sí? Quienes están, digamos, con ese sombrero pueden tener cierta confusión entre soy socio y entre soy empleado. Entonces puede pasar que en su condición de empleado quiera tomar decisiones considerando que es accionista. Entonces esto puede generar, digamos, algunas situaciones donde pues pueden aparecer conflictos a nivel societario por no separar, digamos, bien esas implicaciones y esas responsabilidades o los roles que tengo cuando soy empleado y cuando soy pues realmente accionista. Hasta dónde, digamos, se limita la toma de decisiones, entendiendo que tengo, digamos, dos posiciones muy distintas dentro de la compañía. Tenemos el sexto rol, que es cuando soy miembro de la familia. Cuando soy miembro de la familia y a la vez estoy en la propiedad, digamos que acá también se pueden generar algunas situaciones donde por el interés o por algunas necesidades que puede tener la familia se pueda aporrear un poco, por decirlo de alguna manera, o destruir más bien el patrimonio familiar. Cuando no se cuenta con el suficiente o la empresa no cuenta con los resultados para poder generarle ese bienestar a la familia y repartir dividendos, pues al ser yo miembro de la familia, pero también accionista, puedo hacerle ciertas exigencias a la compañía, afectando, digamos, su buen funcionamiento y obviamente, pues, el patrimonio como tal. Por ejemplo, para darles un caso, compartirles un caso, teníamos una empresa donde el gerente era un gerente externo, un caso pues que trabajamos hace un poco, era un gerente externo y tenía un número de accionistas importante, era una compañía familiar, y los accionistas le exigían
recursos mensuales al gerente sin que la compañía tuviera, digamos, el capital suficiente para poder cubrir estas necesidades que estaban teniendo los socios que hacían parte de la familia. Entonces, lo que hacía el gerente era endeudar a la compañía para responder, digamos, a estas necesidades que los accionistas estaban teniendo, afectando, digamos, el capital de trabajo, incrementando el endeudamiento o la capacidad de endeudamiento que la compañía tenía en su momento para poder, digamos, brindarle este bienestar a los accionistas. Entonces, acá es donde se puede confundir un poco esos roles y donde finalmente pues la empresa es la que se termina afectando. Y tenemos el rol número 7, que es cuando soy miembro de la familia, a la vez trabajo en la compañía y a la vez soy soy accionista o socio de la empresa. Digamos que acá es un poco cuando el fundador es el papá, es a la vez el gerente y es a la vez, digamos, el dueño de la empresa. Entonces, para esta persona puede ser más complejo lograr equilibrar los intereses de cada uno de estos subsistemas para poder que la empresa tenga, digamos, un adecuado desempeño. Entonces, lo que se busca con las herramientas de gobierno corporativo, como construir el protocolo familiar, como trabajar sobre un plan de sucesión, como establecer una junta, entre otros, es lograr armonizar los intereses de estos tres subsistemas para que no se vaya a ver afectada la continuidad de la empresa familiar. Acá es muy importante tener presente que lo que sea que pase en el sistema de familia inevitablemente va a afectar el subsistema de la empresa. Y igual pasará, si el subsistema de la empresa se ve afectado, obviamente vamos a ver afectado el bienestar y la armonía a nivel familiar y digamos como consecuencia el patrimonio de la familia. Entonces es muy importante que nos podamos ubicar en estos tres subsistemas. Si ustedes están, digamos, son empleados de la empresa, pero a la vez son miembros de la familia, pero a la vez son accionistas, para que tengan muy claro cuáles son, digamos, los intereses que se buscan desde cada escenario, desde cada frente, y que podamos generar, digamos, un equilibrio, porque yo puedo emplear efectivamente a los miembros de la familia en la empresa, pero ¿cómo logro emplearlos sin que se vaya a ver afectada la competitividad y la eficiencia de la compañía? Entonces, es muy importante tener esa claridad para generar, digamos, estos acuerdos o estos elementos que nos permitan generar ese equilibrio entre estos intereses que buscamos desde los tres subsistemas. Vamos a hablar un poco sobre las estadísticas de las empresas de familia, que es muy importante también entrar en este contexto para validar la importancia que tienen las empresas de familia y sobre todo lo importante o la responsabilidad que tienen estos empresarios que hacen parte o que tienen una compañía familiar en el impacto que tiene esto a nivel pues socioeconómico en el país y sobre todo la responsabilidad que tiene para lograr, digamos, esta sostenibilidad de la compañía en el tiempo. Entonces se habla de que las empresas de familia en Colombia tienen una representación del 70%. Digamos que acá en Colombia es una representación muy importante y es una estadística que a nivel mundial se mueve más o menos por estos números. Entonces, esta implicación a nivel económico-social, digamos que va generando esa responsabilidad social o esa demanda de responsabilidad social frente a las compañías familiares, porque además aportan entre el 45 y el 70% del Producto Interno Bruto y generan cerca del 60% de los empleos en Colombia. Entonces, digamos que las empresas familiares tienen una participación muy importante en la dinámica económica y social del país. Sin embargo, aquí también es fundamental que entendamos lo sensible que son estas compañías frente al cambio generacional, porque se presenta un nivel de mortalidad muy importante. Y es que cuando hablamos de X porcentaje de empresas familiares, hablamos, no sé, de 1000 empresas, de esas 1000 empresas que componen este 100%, cuando pasan de una primera generación a una segunda generación, solamente logran sobrevivir el 30% de estas empresas. Cuando pasan de una segunda a una tercera generación, solo logran pasar el 10% de las empresas que hacen parte, digamos, del tejido empresarial que tiene características familiares y solo logra pasar el 4% cuando se logra esa transición de una tercera a una cuarta generación. Entonces acá esta mortalidad obviamente va a tener un impacto muy importante a nivel económico y social en nuestro país y en nuestras regiones. Entonces acá es un llamado pues muy especial a entender la responsabilidad que tenemos las personas que hacemos parte de estas compañías de carácter familiar, porque hay situaciones de mercado que son muy naturales en todas las empresas, pero hay situaciones de familia que hacen que sea todavía más retador lograr la sostenibilidad de las empresas de familia.
les voy a compartir un poco cuáles son las causas de que las empresas de este carácter no puedan sobrevivir en ese cambio en ese cambio de generación y digamos que el 3% menciona que los problemas son estrictamente financieros. Entonces, solamente el 3% de las empresas que mueren en esa transición son por causa de situaciones financieras. Entonces, digamos que acá hay un tema de mercado que es importante y que es muy retador para las compañías, pero que no necesariamente es el causante de la que las empresas puedan no ser sostenibles en el tiempo. Mencionan que un 10% muere por falta de madurez de la compañía. Sin embargo, hay un 25% de mortalidad que se presenta debido a los problemas de armonía que se presentan a nivel familiar. Y un 62% menciona que no hay un interés común de los familiares o de estos con la empresa. Entonces, digamos que el mayor porcentaje de mortalidad está dado porque no se entiende muy bien esa dinámica y esos retos que se tienen a nivel familiar para poder lograr esa transición. Entonces es muy importante que cuando estamos en una primera generación podamos empezar a implicar a esas siguientes generaciones, entender cuál es su expectativa frente a la compañía y sobre todo dotarnos de muy buenas prácticas de gobierno corporativo para minimizar estas estadísticas de mortalidad que se tienen en las empresas de carácter familiar. Entonces vamos a hablar un poco sobre otros porcentajes que acá también sería muy importante que ustedes evalúen qué tan dotados están de estas herramientas de gobierno corporativo, si ya tenemos un protocolo, si ya hemos pensado en el proceso de sucesión que en algún momento se tiene que dar y que es muy importante prepararnos para ese momento, si tenemos una junta, si nos acompañamos con externos, qué tanto hemos conversado a nivel familiar de todas estas situaciones que se pueden presentar con esa transición, de entender cuáles son las expectativas que tienen los siguientes o las siguientes generaciones frente a la relación que quieren tener con la empresa y frente a sus proyectos personales. Entonces, otras estadísticas también de la superintendencia mencionan que el 94.5% de las empresas que se encuestaron afirmaron que el fundador no había establecido una fecha para su retiro. Entonces, digamos que esto es un asunto muy importante que tiene que tenerse presente porque la sucesión se va a dar en cualquier momento. Y lo ideal es que podamos planear con oportunidad ese cambio que es tan estratégico para la continuidad de la compañía. El 89% mencionaba que no contaban con un plan de sucesión y de retiro del socio o de los socios fundadores de la sociedad. Acá es donde les mencionamos que es fundamental empezar a entender cuál es la expectativa que tienen las siguientes generaciones para planear muy bien esa transición y entender si la compañía y si hay un deseo compartido de esa siguiente generación de darle continuidad a la empresa familiar, porque hasta para vender la empresa hay que prepararse y si no hay una intención de la siguiente generación de darle continuidad al proyecto familiar, pues lo más adecuado es preparar la compañía para que pueda continuar sin que esté pues propiamente bajo la dirección y bajo la propiedad de un grupo familiar. También mencionaba que el 90.2% no contaban con un protocolo donde se tuvieran unos acuerdos claros que regularan las relaciones entre la familia y la empresa, que esto es muy fundamental tenerlo cuando se va a dar ese cambio o cuando ya la segunda generación empieza a tener esa interacción con la compañía, porque hay situaciones que pueden ser muy sencillas, pero que con el tiempo van generando situaciones de tensión muy complejas y que si las tenemos establecidas desde un protocolo familiar, que ahorita vamos a hablar un poquito más de este tema, pues eso nos va a facilitar mucho las relaciones de la familia con la empresa, las relaciones dentro de la empresa y las relaciones a nivel familiar. Mencionan también que el 90.3% no cuentan con un documento que contenga pues unos criterios objetivos para elegir el sucesor. Esta estadística es un poco compleja porque la mayoría de los procesos de sucesión se dan de manera intempestiva y no se dan de manera planeada. Entonces, la empresa es la que se tiene que ajustar hacia este nuevo sucesor porque no generamos, digamos, ese cambio de manera planeada y esto pues genera dificultades desde el liderazgo, desde el ambiente laboral, desde la misma operación. Entonces es muy importante tener presente que debemos entender muy bien qué es lo que está necesitando la compañía al dar ese cambio de liderazgo para definir con criterios objetivos cuál es la persona que mejor se puede ajustar al cargo, que mejor se puede desempeñar para sacar adelante esos objetivos que tenemos o esa visión o esa proyección que tenemos a nivel familiar. Entonces la mayoría
de los procesos de sucesión se dan, digamos, ubicando a un miembro de la familia porque es miembro de la familia sin que se tenga, digamos, las competencias y la preparación suficiente para para desempeñarse en el cargo. Entonces es muy importante trabajar sobre esta estadística porque como pueden ver es muy, digamos, alta en números, pues que el no tener, digamos, un documento o un perfil adecuado de la persona pues que pueda asumir este cargo. Y el 78.6% no ha implementado acciones para capacitar, preparar y generar las condiciones necesarias en los posibles sucesores. Entonces, digamos que todas estas estadísticas de alguna manera tienen una implicación. Esta ausencia de buenas prácticas de gobierno corporativo tienen una implicación en la mortalidad que se puede presentar en las compañías familiares cuando se da el cambio de una generación a otra. Cuando el fundador está dentro de la empresa, digamos que puede lidiar con todas estas situaciones porque él tiene, digamos, un poder en la toma de decisiones fundamental y puede tener muchas situaciones a nivel familiar y empresarial bajo control. Pero tenemos que preparar la empresa y la familia para ese cambio, para el momento en el que yo no vaya a estar, para evitar que las relaciones de familia se vayan a complicar, que el bienestar de la familia se vaya, digamos, a ver comprometido porque la compañía no pueda, digamos, continuar en el tiempo y pueda verse afectada en la operación. Hay muchas situaciones que se presentan y que frenan de alguna manera o generan un obstáculo para poder dar ese cambio o para poder tomar la decisión de iniciar con la construcción del plan de sucesión. Muchas de esas están, digamos, muy arraigadas en el fundador o en la persona que está en su momento en el liderazgo. Una de ellas es el temor a perder el poder y su estatus social. Y esto puede ser muy natural porque finalmente estas personas llevan años direccionando la compañía y de pronto ese cambio les puede generar ciertas frustraciones, digamos, a nivel personal, al tener que aceptar que otra persona sea quien siga tomando las decisiones desde la compañía. Otra es que no se prepara a los hijos para trabajar en la empresa. Y esto pasa porque no empezamos a involucrar con oportunidad a la siguiente generación y simplemente esperamos que ellos quieran conectarse con la compañía. Si realmente tenemos una intención de que la compañía pueda, digamos, ser sostenible en el tiempo y pueda trascender a través de las siguientes generaciones, tenemos que tomar decisiones y empezar a implicar de manera estructurada y de manera deliberada a esa siguiente generación con acciones claves como realizar algunas reuniones donde los podamos empezar a conectar con la compañía, que empiecen a entender un poco cómo funciona la empresa y hablarles bien de la empresa, porque parte de lo que también hemos evidenciado es que en las mesas del almuerzo o en los espacios de la comida se hablan de los problemas que se tienen a nivel de la empresa, de los problemas que se tienen con los proveedores y situaciones, digamos, muy complejas que generan también cierto obstáculo y cierto recelo frente al querer, digamos, entender y hacer parte de esta compañía familiar porque lo ven como un problema, porque así se les vende un poco como en estos espacios informales donde se habla de la compañía. Entonces es muy importante empezar a preparar a esa siguiente generación, sea desde el rol de accionistas, si es que no quieren vincularse a la compañía, y si se quieren vincular, pues todavía más, digamos, es el reto de empezarlos a formar para que puedan desempeñar un cargo de manera responsable. Lo siguiente es que la siguiente generación puede no tener, digamos, interés en darle continuidad a la compañía. Y esto lo podemos prever con oportunidad porque nunca se tienen o es muy raro que se tengan estas conversaciones con la siguiente generación frente a los proyectos que ellos tienen a futuro con la empresa. Entonces, empezar a tener, digamos, estas comunicaciones y estos espacios donde podamos entender cuál es la expectativa que tiene la siguiente generación frente a la compañía es muy importante para poder tomar decisiones con oportunidad y no simplemente dejar, digamos, como al libre albedrío o a que simplemente, pues, las situaciones nos vayan llevando a que estas personas hereden unas acciones o la propiedad de una empresa en la que no tienen ningún interés de trabajar. Entonces podemos prever esas situaciones y establecer mecanismos que nos permitan, digamos, heredar a esa siguiente generación de acuerdo con las expectativas que ellos tengan. Lo siguiente es que el temperamento y el carácter del fundador pueden generar muchas dificultades para poder iniciar con el plan de sucesión, porque lo que les mencionaba ahorita,
El temor a la pérdida de poder, esa es una de las situaciones más complejas y que más frenan el poder arrancar con la construcción del plano, con la planificación del proceso de sucesión. O puede pasar que sea una persona muy, digamos, poco democrática y le guste mucho imponer, digamos, su posición, y al momento de realizar este proceso es muy importante ser muy flexible y ser muy abierto a los cambios. Entonces, al generar ese freno o al tener pensamientos como de aquí me sacan con los pies para afuera, que es muy usual en algunos fundadores, esto frena este cambio transicional, o esta transición generacional, dificultando, digamos, la operación de la compañía como tal. Se puede sentir inseguridad financiera. El fundador puede sentir esta inseguridad y una inseguridad financiera frente a su cónyuge, porque pues finalmente él tiene el control de la operación, está recibiendo unos ingresos constantes de la compañía que está bajo su control. Entonces, el pensar en la inseguridad y en lo que pueda, en las situaciones o en las dificultades que pueda tener la compañía en la operación, puede frenarlo un poco a la hora de tomar esa decisión. Y es porque su seguridad financiera depende completamente de la operación de la compañía. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente para poder establecer, digamos, acciones que permitan darle seguridad financiera al fundador. Hay un riesgo, se puede pensar que hay un riesgo del daño que pueda sufrir la empresa, y es porque no se confía lo suficiente en las personas que van a sucederlo en este proceso de transición, y esto es por la falta de preparación que puede tener la persona que va a asumir el liderazgo y porque no se desarrolla con oportunidad el proceso. Inutilidad de tiempo vacío de actividades, y esto se da porque el empresario ha dedicado toda su vida a la compañía, él trabaja 24/7 para la empresa. Entonces el cambiar esa posición de gerencia y de liderazgo puede desubicarlo un poco en su posición frente a la compañía y frente a su vida. Yo vivo para la compañía, ¿a qué me voy a dedicar cuando salga de la empresa? Entonces es muy importante establecer o identificar algunas actividades en las que pueda desempeñarse este fundador o en las que pueda dedicar el tiempo esta persona para poder facilitarle esa transición y mitigar un poco, digamos, como ese temor que se tiene a tener mucho tiempo y no tener en qué ocupar, que ahorita vamos a hablar un poco sobre estos temas. Y hay un desconocimiento de cómo iniciar el proceso, digamos que no se cuenta con las suficientes herramientas, el suficiente entendimiento de por dónde iniciar, cómo hacerlo, qué herramientas, con qué personas debo desarrollarlo, a quiénes debo involucrar en este proceso. Entonces esto dificulta, digamos, el que se pueda iniciar con el proceso de transición. Lo bueno es que todas estas, digamos, todos estos pensamientos, miedos o paradigmas que se tiene frente a la transición generacional tienen soluciones, y es parte de lo que les queremos compartir en este espacio de formación. Hay muchas consecuencias que sufre la familia y la empresa al no iniciar, digamos, con oportunidad este proceso de transición generacional o este proceso de sucesión, que no solamente se da desde la empresa, sino, como les mencionaba al principio Diana, es un proceso que se da desde la parte familiar y desde la parte de la propiedad. Uno de estos son los altos costos, el desequilibrio en la operación y la baja en el desempeño. Y es porque se da un cambio en un rol muy estratégico de la compañía. En la mayoría de las empresas de familia hay una centralización, digamos, muy alta en el liderazgo y en la gestión de una sola persona, que es ese fundador. Entonces, cuando hay esta centralización y en la toma de decisiones y en la gestión, al generarse el cambio, digamos que la persona que asume el rol y los mismos directores y la misma compañía, los mismos empleados, no saben cómo desempeñarse, cómo tomar decisiones, no saben cómo gestionar ciertas situaciones, y esto genera costos importantes en la operación y afectando, digamos, de manera importante el capital de trabajo. Como no están preparadas las personas para poder asumir estos roles, pues esto, digamos, naturalmente va a afectar el funcionamiento de la empresa.
Hay un mensaje de incertidumbre frente a los diferentes grupos de interés, esto es los bancos, esto es los proveedores, esto es los clientes, y esto se da porque la relación de la empresa con los diferentes grupos de interés se da muy desde la persona que está en el liderazgo de la compañía. Entonces, las relaciones con los clientes principales depende de esta persona. Entonces, las relaciones con los bancos, que es tan importante para la compañía, depende de esta persona, y no es una relación realmente institucional. Entonces, al verse, digamos, como el momento en el que uno ya, o en que estos grupos de interés van identificando que la persona de alguna manera pues ya se está haciendo un poco viejo, ya está perdiendo ciertas capacidades, les puede generar cierta incertidumbre en ese cambio o en esa transición que se pueda dar, porque como les mencionaba, es un cambio muy estratégico, hay una centralización del poder, del conocimiento, de las relaciones y de la toma de decisiones, que si esta persona no está, con seguridad va a ver muy afectada a la empresa. Hay una pérdida de personal clave en la organización, y es que en las empresas de familia es muy común que estos fundadores tengan, digamos, una relación muy paternal y muy cercana con los empleados, y tienen empleados que llevan años trabajando con ellos, y al no estar esta persona y al no preparar también a los empleados para este cambio en el liderazgo, pues si se va el gerente, muchas de estas personas se retiran con él. Entonces también es muy importante implicarlos a ellos y comprometerlos con ese cambio generacional o con esa transición en el liderazgo, porque el apoyo del equipo va a ser pues fundamental para esto. Se da la venta o liquidación de la empresa porque la siguiente generación no tiene el interés de continuar con el proyecto, no tiene las capacidades, no tiene el conocimiento, entonces finalmente lo que les corresponde es, digamos, dar este paso de tener que vender la compañía o liquidarla, pues, que puede ser lo peor que le puede pasar a la empresa, porque acá al liquidarla y al, digamos, no trabajar de manera responsable en el plan de sucesión, no se va a ver afectada solamente la familia, sino todos los empleados que dependen de la compañía, proveedores, clientes, etc. Hay tensiones y generación de conflictos a nivel familiar. Y esto se da porque no están, digamos, alineados sus intereses y sus objetivos frente a la compañía. Puede que algunos estén vinculados en la empresa y entiendan muy bien cuáles son las necesidades de la compañía y el capital de trabajo que se requiere para trabajarla y para poder, digamos, generar esa sostenibilidad, mientras que podemos tener otros accionistas por fuera con unos intereses muy distintos de crecer su patrimonio, de hacer inversiones por fuera, de tener una calidad de vida más alta. Entonces están de alguna manera demandando recursos de la empresa sin que la empresa, digamos, cuente con el capital suficiente para atender sus necesidades y sus proyectos de crecimiento y atender a la vez estas necesidades o estos proyectos que tengan los accionistas. Entonces, al no tener, digamos, esa alineación de intereses frente a la compañía, cuando falta este fundador, las relaciones entre los hermanos o entre los primos puede ser muy compleja por no estar, digamos, muy alineados frente a lo que quieren con la compañía. Y hay un riesgo de destrucción patrimonial y altos costos fiscales, y es porque pues, si no planeamos la sucesión, si no empezamos a entregar, digamos, desde la propiedad de esas acciones, al fallecer, digamos, quien tiene la propiedad de la empresa, pues genera unos altos costos para sus sucesores al darse pues todo este proceso de sucesión, que hoy está en el 10%, pero recuerden que hace unos años este impuesto estuvo en el 30% y esto puede generar una afectación importante del patrimonio familiar. Bueno, vamos entonces a adentrarnos un poco en la definición del proceso de sucesión. Y finalmente, el proceso de sucesión no es más que un conjunto de acciones que tienen lugar en el marco de la empresa durante varios años. Esto es muy importante tenerlo presente, y es que la sucesión no se da de un momento a otro. Esto tiene que ser un proceso planeado y bien estructurado, digamos, en un marco de tiempo que se realiza bajo el control del predecesor o el sucedido. Cuando hablamos del predecesor o del sucedido, hablamos de la persona que va a entregar ese liderazgo, de ese fundador que va a entregar, digamos, la dirección de la compañía y la propiedad. Que se desembocan finalmente de forma programada y con las correcciones necesarias. Esto es muy importante tenerlo presente, y es que un plan de sucesión no queda marcado en piedra. Hay que hacer las correcciones que se puedan presentar de acuerdo a las necesidades y a los cambios que se vayan presentando a nivel familiar y empresarial para poder pues que este proceso al final sea exitoso. Que finalmente lo que buscan es la sustitución del empresario
que está al frente de la empresa por un sucesor, que puede ser un miembro de la familia o puede ser una persona externa a la familia y a la empresa. Para poder adelantar el proceso de sucesión es muy importante desarrollarlo en diferentes etapas. Hay una etapa que es de planificación, una etapa de preparación del sucesor, una etapa de traspaso de la empresa y una etapa de cambio de rol o de retirada. Acá es muy importante tener presente que tenemos dos protagonistas fundamentales. Si bien hay que atacarlo desde la situación empresarial, desde la situación familiar y desde la situación patrimonial, hay dos personas que tienen un protagonismo, como les mencionaba, muy importante en este proceso de transición y que de alguna manera van, digamos, como cambiando ese nivel de protagonismo en la medida en la que se va avanzando en este proceso. Entonces, desde la planificación, acá en la planificación y en la preparación del sucesor tenemos una participación o un protagonismo importante del sucedido o del predecesor, que es este fundador que les mencionaba ahorita, y a la medida en la que vamos avanzando en esas etapas del proceso, digamos que mayor protagonismo va teniendo el sucesor. Entonces, cuando hablamos de la planificación, acá es muy importante lo primero, y es que este fundador tiene que estar convencido de dar el paso, estar convencido y tener la voluntad de poder iniciar con el proceso, porque sin esa voluntad y sin ese deseo y sin esa convicción va a ser muy difícil establecer las acciones y poder ejecutar lo que sigue en adelante. Entonces, lo primero es contar con la voluntad de esta persona y tomar realmente la decisión de realizar la transición y establecer una fecha para mi retiro, porque esta fecha finalmente es la que me va a permitir, digamos, tener ese cambio o realmente pues efectuar como tal esa transición o ese cambio en el liderazgo de la gerencia. Lo siguiente en la planificación, que ahorita vamos a profundizar un poco, es establecer el perfil que necesita la empresa para poder realizar el cambio. Entonces, ¿qué está demandando hoy la empresa de acuerdo a los retos estratégicos que tiene? ¿Cuáles son las capacidades? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Qué conocimientos tiene que tener la persona para poder realizar el cambio? Porque lo que normalmente pasa es que ya tenemos al sucesor de alguna manera pensado o elegido sin que la persona cuente con las competencias necesarias. Entonces es muy importante partir de la definición del perfil para poder, si ya tenemos a la persona, establecer, digamos, unas acciones que permitan acercar el perfil que esta persona tiene, que ya elegimos, al perfil que realmente está requiriendo la empresa. Y también es muy importante en el proceso de planificación establecer los criterios para elegir a ese sucesor. Normalmente la elección se da o está, digamos, ya muy determinada por el fundador, pero lo ideal es que podamos realizar una selección que sea muy objetiva, entendiendo, digamos, las necesidades que tiene la compañía para evitar que en ese cambio se vaya a ver afectado su normal funcionamiento. Una vez tengamos estos temas claros, entonces ahí sí arrancamos con la definición de las acciones que nos va a permitir realizar ese cambio o esa transición. Cuando hablamos de la preparación del sucesor, acá es fundamental iniciar ese proceso de formación de la persona que ya sabemos que nos va a reemplazar en el rol del liderazgo. Y en la medida en la que vamos avanzando en ese proceso de formación, pues iremos llegando o iremos acercándonos a ese traspaso de la compañía o ese traspaso en el rol donde yo como fundador o como líder de la empresa, ya con la persona formada voy a empezar a delegarle ciertas responsabilidades y decisiones para que la persona se vaya, digamos, preparando para generar un buen liderazgo y para desempeñar adecuadamente su función y su rol desde la gerencia. Y finalmente, cuando ya sabemos y tenemos, digamos, muy controlado todo este proceso y toda esta transición, pues finalmente se da el cambio de rol o la retirada, como lo llamamos pues de alguna manera, y es donde ya finalmente nombro y formalmente nombro a esta otra persona como gerente de la compañía y yo como fundador voy a pasar a un rol más de apoyo y más de tutor hacia la gestión de esta persona. Es muy importante en todo este proceso, en todas estas etapas, en todo este proceso de transición, generar una comunicación hacia esos diferentes grupos de interés. Como les mencionaba ahorita, esta es una de las dificultades que se presentan
en las empresas de familia, y es que se genera mucho desconocimiento y mucho temor frente a los diferentes grupos de interés de lo que puede pasar con la empresa. Si los tenemos bien comunicados, adecuadamente comunicados frente a los cambios que se están dando, eso les va a generar mayor seguridad y digamos que esto va a fortalecer pues finalmente la relación que tenemos con estos grupos de interés que finalmente pues son fundamentales para el adecuado funcionamiento de la empresa. Vamos a hablar un poco sobre esas dimensiones que se deben de trabajar en el plan de sucesión. Como les mencionaba ahorita, Diana, vamos a trabajar sobre esas 3 dimensiones en las que se mueve la empresa familiar y vamos a agregar esos 2 protagonistas que son tan importantes para poder que se dé el cambio. Entonces vamos a hablar sobre las situaciones que tenemos que desarrollar a nivel familiar, empresarial desde la propiedad, pero vamos a empezar a trabajar un poco o a iniciar este plan, nuestra definición de acciones frente a los cambios y a las situaciones que tenemos que atender para mitigar esos temores que tiene el fundador para poder realizar esa transición, realizar también las acciones para poder preparar bien a este sucesor que va a ser la persona que va a reemplazar al líder y de ahí en adelante establecer las acciones que nos va a permitir, digamos, trabajar en las dimensiones de empresa, de familia y de propiedad. Yo te quiero invitar, si en algún momento quieres agregar algo a la charla, dale con toda tranquilidad, me hace señita y te comparto pues o te doy la palabra. ¿Listo? Caro, hola. En este momento no tenemos preguntas, entonces también como que la invitación es que nos animemos y podamos establecerlas para que podamos hacer en la última parte de tu intervención, pues algún debate o algún panel que podamos tener pues como visiones de este tema y este contenido que es demasiado importante en las empresas de familia. También quisiera decirte que actualmente tenemos 62 asistentes, lo cual es un índice muy positivo en este tema. Entonces, la invitación es esa, que de pronto hagamos un panel de preguntas y podamos pues ya a lo último ser un poco más dinámicas en nuestra presentación. Sigue tranquila. Listo, Diana, sí. Muy importante la invitación que nos hace Diana, pues aprovechemos este espacio es para ustedes. Si tienen alguna duda, que podamos de pronto resolverles desde este espacio con toda tranquilidad, pues ninguna pregunta, digamos, buena, ni es buena ni mala. Cada empresa tiene, digamos, situaciones muy particulares y desde este espacio los podemos atender o le podemos responder algunas de esas inquietudes que ustedes puedan tener frente a lo que ustedes estén viviendo desde sus empresas, pues para eso promovemos estos espacios desde la Cámara de Comercio. Entonces, lo primero, que es el punto de partida en el proceso de transición, es la preparación del líder. El líder es ese fundador, esta persona que está, digamos, bajo la dirección o que está direccionando, tomando las decisiones más estratégicas de la compañía. ¿Por qué es importante trabajar o arrancar el plan desde este liderazgo o desde esta persona? Y es porque finalmente esta es la persona que más obstáculos genera, por decirlo de alguna manera, para poder generar esa transición. Es el que finalmente toma la decisión y está convencido de que está preparado para dar ese paso. Entonces es muy importante contar con esa voluntad, como les mencionaba ahorita, y con la convicción y la determinación de esta persona para poder empezar a trabajar en las siguientes acciones que se tienen que desarrollar para poder concretar esta sucesión o esta transición. Entonces, desde la preparación del líder, lo primero es establecer el perfil y la elección del sucesor. No es adecuado para la empresa, digamos, ajustarla y acomodarla al perfil de la persona que ya tenemos identificada. Acá es muy importante entender muy bien el momento en el que está la compañía, cuáles son esos retos de mercado que se tienen, cuáles son las proyecciones que tenemos de crecimiento o de mejora de indicadores, o finalmente cuáles son esos objetivos que se están buscando desde la empresa para establecer bien cuál es ese perfil de la persona que debe atender y que debe, digamos, asumir todos estos retos como compañía. Entonces, importante establecer el perfil de esta persona. Y muy importante los criterios de elección del sucesor. Si la persona lo va a elegir, digamos, el fundador, si nos vamos a hacer acompañar de otras personas en la toma de esta decisión que es tan estratégica para la compañía, que para esto ahorita vamos a hablar un poco sobre la Junta, que la Junta con externos tiene, digamos, un papel muy importante y puede sumarle una
una objetividad a la hora de tomar esta decisión, porque como les mencionaba ahorita, el tema familiar acá puede jugarnos a desfavor un poco y ese corazoncito nos puede llevar a tomar decisiones que pueden no ser las más favorables para la empresa. Entonces es muy importante arrancar desde el perfil. Si queremos que sea un miembro de la familia, el que asuma esta posición, pues lo podrá hacer, pero el tener el perfil claro nos va a permitir establecer unas acciones que puedan ayudarnos a que esta persona pueda ajustarse al perfil que está necesitando la compañía. Lo segundo es muy importante y es el esquema gradual de retiro. No, el cambio no se puede dar, como les mencionaba ahorita, de un momento a otro. No simplemente el líder elige a su sucesor y ya cambia de posición dentro de la compañía o ya le entrega el liderazgo como tal. Esto tiene que hacerse un plan, tiene que desarrollarse a través de un plan gradual de retiro, donde en la medida en la que vamos avanzando en ese cronograma, le voy a ir delegando a esta persona las funciones y las principales, o las funciones y las decisiones de acuerdo al nivel de importancia o de complejidad que tengan estas decisiones y estas funciones. En la medida en la que la persona se va, digamos, formando y va generando cierta experiencia y cierto conocimiento de la compañía, pues digamos que vamos a ir entregándole desde las funciones y las decisiones más básicas hasta las más avanzadas. Entonces acá es muy importante establecer y definir muy bien cuáles son todas esas funciones que tiene el fundador, cuáles son todas esas funciones que tiene desde el rol de la gerencia, que muchas pueden ser funciones muy operativas y que no tengan que ver realmente con el rol de un gerente y que podrán ser delegadas a otras personas del equipo. Entonces es muy importante establecer este plan de funciones para poder desarrollar en qué momento y bajo qué condiciones o de acuerdo a qué hitos podré ir entregándole o delegándole las funciones y las decisiones a quien me va a suceder. Hay un temor que les mencionaba ahorita y es esa inseguridad financiera que puede generarse en el fundador, y es que hoy cuento con unos ingresos que de alguna manera tienen que están un poco bajo mi control y que si suelto ese control, pues voy a sentir una inseguridad frente a qué puedo o no percibir de la compañía. Entonces acá es muy importante establecer algunos mecanismos que le puedan generar esa seguridad financiera al fundador para que él pueda dar el paso. Hay muchas alternativas que se pueden desarrollar. Una de ellas es que, pues, parte de lo que buscamos con el plan de transición es que esta persona, digamos, dejar esa posición de la gerencia, tenga una posición desde la junta, donde tenga, digamos, ese apoyo o pueda el sucesor contar con ese acompañamiento desde, pues, sobre todo la experiencia y el conocimiento que tiene esta persona para que lo pueda orientar de la mejor manera. Entonces, desde el rol de la junta se podrían generar unos honorarios. Es muy natural que en las empresas de familia, digamos, donde funciona la compañía, sea un inmueble que es de propiedad de la empresa. Entonces, pasa o hemos definido en algunos casos que parte del arriendo o se genera un arriendo, este activo pasa a ser, digamos, de la propiedad de esta persona y el arriendo, digamos que es un ingreso fijo, se genera para este fundador. Muy importante también, hay una brecha que normalmente estos fundadores no han cotizado con el salario que realmente se ganan y siempre cotizan con un salario por debajo o con el mínimo para no afectar los gastos de la compañía. También es muy importante entender cuál es esa brecha pensional que se tiene para tomar medidas con anticipación y poder con tiempo cerrar esa brecha pensional y que la persona se pueda pensionar con un valor pues que sea representativo y con el que pueda cubrir todas sus demandas y su estilo de vida. Muy importante la redefinición del rol que va a tener esta persona. Para ellos va a ser muy difícil separarse realmente de la empresa o de la posición que tienen dentro de la compañía. Por eso es muy importante establecer con claridad y establecer, digamos, ese retiro gradual en el que esta persona pueda irse preparando, digamos, con oportunidad para poder realizar ese cambio. Entonces es muy importante tener claridad de cuál va a ser la nueva posición que esta persona va a jugar dentro de la compañía para que se prepare para asumir, digamos, esta posición. Es muy importante tener presente que lo que buscamos con el proceso de transición también es que esta persona pase a una posición
de ser muy operativo, que pase a una posición de ser más estratégico y pueda participar desde la junta o desde un escenario, digamos, más elevado, donde pueda direccionar al equipo y a este gerente en el proceso pues, de toma de decisiones y en la gestión como tal de la compañía. Y muy importante, parte de lo que los temores que esta persona tiene es la inutilidad o demasiado tiempo en el que no pueda, digamos, realizar algunas actividades porque pues finalmente todo su tiempo se le está dedicando a la compañía. Entonces también será fundamental es identificar y establecer algunas actividades adicionales en las que pueda dedicar su tiempo. Muchos de estos fundadores tienen algunos sueños frustrados por falta de tiempo, entonces también será fundamental empezar a profundizar un poco con ellos y entender un poco en qué otras actividades puede ir ocupando su tiempo para evitar que sienta la sensación o la necesidad de regresar nuevamente a la empresa. En ese proceso que ahorita les mencionaba de planificación, de formación del sucesor, de traspaso de la empresa como tal, es fundamental que evitemos devolvernos a menos que alguna situación en sí lo requiera. Una causa ya que sea de obligatoriedad, donde nos demande que finalmente pues tenemos que devolvernos un poco para volver a arrancar con ese proceso de transición. Pero es muy importante que se vaya desarrollando de la mejor manera para evitar que esta situación se vaya a presentar, que de pronto este fundador que ya ha avanzado en ese plan de retiro, pues sienta la necesidad de que tiene que regresar a la empresa. Entonces, por eso es muy importante la formación de la persona que lo va a reemplazar. La comunicación entre estas dos personas será fundamental, la humildad y la apertura para escucharse, porque finalmente podemos generar una combinación excepcional desde la experiencia que este fundador tiene y desde la estructura que naturalmente tienen las personas o las siguientes generaciones por la formación académica que han tenido, por la experiencia que han tenido de trabajar en otras compañías. Entonces, realizar bien este proceso y estos elementos nos va a facilitar y nos va a garantizar que ese proceso de transición sea, digamos, más adecuado. Cuando hablamos de la preparación del sucesor, que es esta persona que nos va a reemplazar en el liderazgo, pues ya una vez elegido, que como les mencionaba ahorita va a ser fundamental que establezcamos esos criterios de selección. Acá se me pasó mencionarles un poco que parte de lo que recomendamos es, pues si tenemos claro el perfil, que esta persona, si ya lo tenemos visualizada, la persona que nos va a reemplazar, que pudiera competir con otros candidatos, para que evaluemos un poco esas capacidades que tiene y que finalmente tomemos la decisión que mejor es para la empresa. Entonces, tener este tema del proceso o los criterios de selección bien establecidos, quién va a hacer el proceso, si la junta nos va a acompañar, si lo vamos a hacer a través de un outsourcing, tener todos estos elementos claros nos va a facilitar mucho ese proceso de elegir finalmente la persona que que más capacidades y mejor desempeño puede tener para poder lograr los objetivos de la empresa. Porque si no tenemos empresa, digamos, si no elegimos a la persona que realmente puede, con sus habilidades y sus capacidades, continuar con el liderazgo de la compañía, la empresa se va a ver afectada y finalmente esto nos va a afectar el sistema familiar y nos va a afectar el patrimonio como tal. Entonces, una vez ya elegido el sucesor, será muy importante evaluar de acuerdo al perfil que definimos, identificar cuál es la brecha que se tiene entre el perfil ideal, que es el que desarrollamos en este primer paso de preparación del líder, el perfil ideal, evaluar el perfil que tiene la persona que nos va a suceder para identificar cuáles son esas brechas a nivel técnico, a nivel de conocimiento, a nivel de liderazgo, a nivel de relacionamiento, porque finalmente el entender y conocer estas brechas es lo que nos va a permitir desarrollar un plan de desarrollo y de formación para poder cerrar esa brecha. Entonces será muy importante que acompañemos toda esta preparación del sucesor con ese plan de formación y de desarrollo de capacidades, de habilidades, de liderazgo, de habilidades blandas, de conocimiento técnico, de entendimiento del mercado, para que cuando la persona asuma el rol lo pueda asumir con más responsabilidad, con un mejor entendimiento de los retos que tiene y pueda desempeñarse de la mejor manera.
Fundamental poder desarrollar ese empoderamiento, como les mencionaba, es muy importante establecer cuáles son esas funciones que debe desarrollar esta persona, que debe desarrollar la persona que nos va a suceder. También es importante tener presente que va a ser muy difícil reemplazar en un 100% el rol que este líder ha desarrollado durante los años, porque estas personas desarrollan funciones comerciales, funciones en la operación, de mantenimiento, hasta de mensajería. Entonces hay una cantidad de elementos o de funciones que están a cargo de esta persona y que no necesariamente la persona que lo va a reemplazar estará con las capacidades o tendrá las habilidades para poderlas asumir. Entonces también será fundamental identificar de todas estas funciones cuáles va a recibir este sucesor o esta persona que nos va a reemplazar y cuáles podremos delegar en otras personas del equipo, que algunas podrán ser demasiado operativas y que pues no será necesario cargar a esta persona con funciones tan operativas que sí puede desarrollar otras personas pues del equipo de trabajo. Entonces, ese empoderamiento es muy importante que se dé desde la confianza, que se dé desde la preparación, que podamos en ese cronograma de delegación de funciones tener muy claro cuáles van a ser los hitos que nos va a permitir entregarle o delegarle ciertas responsabilidades y cierto poder en la toma de decisiones para que la persona tenga la suficiente autonomía y pueda empezar a desarrollar de manera paulatina o a generar ese liderazgo de manera paulatina en el rol de la gerencia. Y muy importante establecer bien el momento en que se va a realizar el cambio de la representación legal. ¿En qué momento de ese plan o de esa transición voy a sentir que es el adecuado para poder realizar ese cambio de representación legal, en donde ya le voy a generar, digamos, mayor autonomía en el proceso de toma de decisiones a esta persona? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos también definido desde el cronograma, porque es una decisión, digamos, que puede generar cierta desconfianza o incomodidad, pero que también va a ser muy importante que pues, generarle toda la responsabilidad o entregarle toda la responsabilidad de la compañía a esta persona que nos va a reemplazar, porque finalmente será quien tome las decisiones más importantes de la empresa, si no tenemos, digamos, una junta que lo esté acompañando. Entonces, es muy importante identificar este momento en donde ese líder esté tranquilo y tenga, digamos, la suficiente confianza de poder delegar, no solamente el liderazgo de la empresa y la gestión y el liderazgo hacia el equipo de trabajo, sino también el cambio de la representación legal. Hay un tema muy importante, ya una vez, digamos, desarrolladas las acciones para poder preparar a este líder, para poder preparar a este sucesor, hay un elemento fundamental o un protagonista fundamental de esta historia, que son los miembros de la familia. Puede que ese sucesor haga parte de este núcleo familiar, puede que no. Entonces va a ser muy importante implicar a los miembros de la familia y comprometerlos con este proceso. El apoyo de la familia es fundamental para que ese fundador se pueda sentir tranquilo de tomar las decisiones que tiene que tomar. Entonces la apertura a nivel familiar y la comunicación va a ser necesaria y fundamental para que este proceso sea completamente exitoso. Entonces, para empezar es muy importante entender cuáles son las expectativas que tienen los miembros de la familia. Se los mencionaba hace un momento, y es que estas conversaciones normalmente no se tienen a nivel familiar, y es entender un poco qué es lo que quiere la familia, si dentro de sus proyectos está la empresa familiar, si definitivamente no. Y con este entendimiento de esas expectativas, pues podremos empezar a trabajar en la definición de unos acuerdos que permitan ese relacionamiento que van a tener los miembros de la familia con la empresa. Puede que algunos tengan la expectativa de trabajar dentro de la compañía, entonces, ¿qué tendrá que hacer esos miembros de la familia para poderse vincular a la empresa? Puede que algunos no tengan, digamos, ese deseo de vincularse como empleados, pero quieren la empresa y quieren darle continuidad desde una posición de accionistas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que estas personas puedan desarrollar un rol de accionista de manera responsable? Porque nos pasa mucho que muchos de esos accionistas potenciales no tienen una formación que no tiene nada que ver con la empresa. Tenemos una empresa en el sector confección y resulta que los futuros accionistas, hay uno que es chef, uno que es músico, una es maquilladora. Entonces, para poder que ellos desarrollen un rol responsable, pues tendremos que desarrollar en ellos ciertas habilidades para que puedan entender muy bien la dinámica empresarial y que puedan tomar pues las mejores decisiones para la empresa.
Entonces, en la preparación de la familia es fundamental arrancar con el diseño del protocolo familiar, entendiendo cuál es la expectativa que tienen estas personas, pues finalmente si hay un deseo de vincularse o no, establecer desde el diseño del protocolo familiar cuáles son las condiciones para que los miembros de la familia puedan hacer parte de la empresa, puedan vincularse como empleados, puedan vincularse como proveedores, puedan tener una relación o puedan estar desde los órganos de gobierno, si queremos participar en una junta, si queremos participar desde ese escenario de la asamblea, cómo nos tenemos que preparar. Entonces, en la definición de las condiciones de vinculación es muy importante, primero, establecer si los miembros de la familia van a poder trabajar o no en la empresa. No solamente los miembros de la familia de este grupo nuclear o los miembros de esta primera generación o de la segunda, sino también si estamos dispuestos a que los miembros de la familia política y los miembros de la familia extendida, que son los primos y los tíos, puedan vincularse a la empresa. Entonces, partiendo de ahí, lo siguiente es establecer cuáles van a ser esas condiciones para que se puedan emplear. Si la empresa deberá tener, digamos, la necesidad del cargo o la vacante, si las personas tendrán que cumplir con el perfil que tenemos diseñado para poder ocupar esta posición dentro de la compañía, si tendrán que pasar por un proceso de selección, si tendrán que haber tenido una experiencia por fuera de la empresa antes de emplearse en una compañía, en la compañía familiar, si, por ejemplo, tendrán que tener estudios, no solamente el estudio profesional, sino estudios superiores, si tienen que tener el inglés. Entonces, hay unos elementos desde el proceso de selección y de vinculación que tenemos que tener muy claros, porque al darse, digamos, ese cambio desde una primera a una segunda generación, pues la toma de decisiones va a ser muy difícil cuando está en manos de los hermanos. Entonces, el tener esto claro va a facilitar, digamos, la toma de decisiones de la persona que va a quedar en el liderazgo y de los miembros de la familia como tal. Y sobre todo estas condiciones claras para evitar esas situaciones de tensión que se pueden presentar porque los miembros de la familia, solamente por el hecho de ser miembros de la familia, pueden tener la expectativa, o no solamente la expectativa, sino la convicción de que por ser miembro de la familia y futuros accionistas, pues tienen el derecho de poder trabajar en la empresa. Entonces, una vez tengamos establecidos estos elementos de vinculación, también es muy importante establecer en ese protocolo familiar cuáles van a ser las condiciones de permanencia o dentro de la compañía como empleado, establecer unos acuerdos respecto al horario que tienen que cumplir, respecto a las vacaciones que pueden tomarse, respecto al tema de licencias, de permisos, que pueden sonar situaciones tal vez muy sencillas, pero que si no se generan unos acuerdos respecto a esto, pueden generarse, digamos, situaciones de conflicto muy complejas, porque lo que normalmente pasa es que las familias, cuando trabajan en la empresa y se empiezan a generar estas situaciones, en las empresas de familia es muy usual que evadamos el conflicto. Entonces simplemente se deja pasar generando un ambiente de tensión complejo donde va a dificultar a futuro pues el proceso de toma de decisiones como tal. Entonces desarrollar estos elementos desde el protocolo familiar va a facilitar mucho el manejo porque hay unos acuerdos claros y finalmente pues si queremos hacer parte de esta empresa pues tenemos que ajustarnos a los acuerdos y a las reglas que definamos desde el protocolo. También es muy importante establecer desde esas condiciones de permanencia la evaluación de desempeño, que podamos tener una evaluación de desempeño no solamente para evaluar el desempeño, valga la redundancia, del equipo de trabajo, sino también el desempeño de los miembros de la familia que hacen parte de este equipo de trabajo, para poder establecer unas acciones que permitan desarrollar en ellos esas capacidades que se están requiriendo para que puedan desempeñar un rol de manera adecuada y que tengan el compromiso también de poderse implicar y de poder desarrollar un cargo de la mejor manera, porque pues si finalmente al realizar esta evaluación de desempeño tenemos un par de evaluaciones que no salen positivas, pues también tendremos que tomar decisiones y los miembros de la familia tendrán que estar de acuerdo y tendrán que ajustarse pues a estas condiciones de vinculación. También es muy importante establecer desde el protocolo familiar cuál es la visión que compartimos frente a la compañía familiar, cuánto queremos crecer, cuáles son los pilares o los valores bajo los cuales nos vamos a guiar para poder tomar decisiones, hasta decisiones como cuándo o conversaciones como cuándo vamos a dejar de ser una empresa familiar van a ser fundamentales tener, porque
puede que nos llegue una propuesta muy interesante de otras personas que quieran hacer parte de la propiedad o quieran, digamos, aliarse o vincularse como socios con la empresa. Y si no tenemos estas conversaciones con anticipación, al momento de darse también pueden generar algunas situaciones de tensión. También es muy importante que desde el protocolo familiar establezcamos desde los temas de propiedad algunas cláusulas de salida de los accionistas. Puede pasar que en la siguiente generación herede las acciones, ¿cierto? Pero también puede perder el interés de continuar con ese legado familiar. Entonces, ¿cuáles van a ser esas condiciones o esos acuerdos que vamos a tener para poder que estas personas puedan salir de la sociedad sin que eso vaya a afectar las relaciones de la familia? Entonces, establecer estos acuerdos de desvinculación o de salida de algunos miembros de la familia como socios también va a ser fundamental. Muy importante también desde la parte de la propiedad establecer cláusulas relacionadas con que si la familia puede poner o no como garantía las acciones de la empresa, si esa siguiente generación la vamos a obligar a firmar capitulaciones o a liquidar la sociedad conyugal o de hecho para blindar un poco las acciones y la propiedad de la compañía en ese núcleo familiar. Si estas personas pueden endeudarse y hasta qué monto para que no pongan en riesgo sus acciones dentro de la compañía. Entonces hay muchos elementos desde el protocolo familiar que nos va a facilitar, digamos, y nos van a ayudar a armonizar esos intereses que tienen los miembros de la familia frente a la compañía. También es muy natural que en las empresas de familia se generen muchos beneficios para los miembros de la familia. Desde el protocolo podemos regular estos beneficios. Por ejemplo, se paga la salud, se paga el colegio de los hijos, se paga la gasolina, se paga el celular, se desarrollan temas de formación, etcétera. También es muy importante establecer una condición bajo los cuales los miembros de la familia podrán recibir estos beneficios. Establecer o diseñar una política que nos permita entender qué capacidad tiene la compañía para poder responder a estas demandas de la familia. Entonces, definir esta política a nivel de familia va a ser fundamental, que podamos tener un presupuesto de cuáles son esos gastos de la familia que se están cubriendo con la empresa, si realmente tienen razón de causalidad con, con la operación de la compañía y con la actividad a la que se dedica, para poder que también tengamos eficiencias desde el punto de vista tributario. Acá es muy importante hacernos acompañar también de personas o asesores tributarios que nos ayuden a definir las acciones que más convengan para la familia, pero que también más convengan para la empresa. ¿Cuál es el mejor mecanismo para poder retirar estos recursos de la empresa? Porque finalmente van a terminar en el mismo bolsillo, pero es mejor establecer, digamos, unos salarios o finalmente es mejor hacerlo a través de dividendos. Entonces, identificar muy bien el mecanismo más adecuado para no afectar la compañía y para poder generarle ese bienestar a los miembros de la familia. Entonces, el diseño del protocolo familiar es fundamental para poder ayudar a que la transición, digamos, no vaya a generar esas situaciones de tensión que naturalmente se dan en las empresas de familia y que una persona que sea externa a la familia nos ayude y nos acompañe en estas conversaciones que pueden ser muy emocionales y donde se pueden en algunos momentos desarrollar algunos temas que han generado tensión pues a nivel familiar y que desde el desarrollo del protocolo familiar podemos atenderlas, podemos gestionarlas y podemos dejar un camino, digamos, muy tranquilo para que la familia pueda seguir teniendo esa relación con la empresa sin afectarla. Muy importante desde el protocolo familiar también desarrollar unos elementos que nos permitan la preparación de esos futuros accionistas. Nosotros usualmente cuando desarrollamos los protocolos de familia dejamos un capítulo que tiene que ver con la formación de esos futuros accionistas y es en qué elementos deben formarse, cada cuánto deben formarse, cuál es la obligación que ellos adquieren frente a la compañía de desarrollar esas habilidades, sea desde temas de gobierno corporativo, desde temas estratégicos, desde temas financieros, de liderazgo, para que puedan desarrollar adecuadamente este rol una vez puedan acceder o tengan, digamos, o asuman las acciones como tal de la empresa. En la preparación del negocio, que es la preparación de la empresa, que también es fundamental hacerlo, tenemos asuntos como la definición del plan estratégico.
Normalmente las empresas de familia no tienen desarrollado un plan estratégico, la estrategia está en la cabeza de ese fundador. Entonces tenemos que establecer espacios donde podamos desarrollar con claridad cuál es ese camino que tiene que desarrollar ese sucesor para poder lograr los objetivos que tenemos con la compañía. Digamos que ese líder, de manera muy intuitiva, entendiendo muy bien el mercado, ha venido tomando las decisiones y le han funcionado, pero es muy importante dejar un camino claro para ese sucesor, establecer una estrategia clara de crecimiento también, porque pues muchas empresas quieren crecer o muchos fundadores o accionistas quieren que sus empresas crezcan y otras prefieren mantenerse, digamos, en un nivel de crecimiento donde les genere cierta tranquilidad. Entonces, partir desde esos retos estratégicos que queremos con la empresa es muy importante para establecer unos indicadores, unos objetivos claros y poder medir el desempeño no solamente del sucesor, sino del equipo directivo que lo acompaña. Fundamental establecer un plan de riesgos del negocio. Nosotros creo que hemos acompañado más de 100 empresas de familia y nunca nos hemos encontrado con un plan de riesgos donde se hayan identificado a qué riesgos se atiene el negocio, desde la parte financiera, desde la parte tecnológica, de la parte de mercado, desde los riesgos también a nivel familiar. Entonces también es muy importante que podamos identificar estos riesgos y anticiparnos y establecer las acciones que vamos a desarrollar para mitigarlos, para de alguna manera hacerle más claro el camino a ese sucesor, porque como les mencionaba ahorita, este líder o este fundador que se retira de la empresa tiene un conocimiento que ha desarrollado por años, 30, 35, 40, hasta 50 años en el liderazgo de la compañía, que le facilita mucho ese proceso de toma de decisiones rápidas y urgentes, mientras que este sucesor que apenas está ingresando a la compañía es muy importante que le dejemos un camino más claro para que pueda tomar las decisiones que puedan facilitar su desempeño y que podamos mitigar esos riesgos a los que se pudiera ver expuesta la compañía. También es muy importante desarrollar, identificar las capacidades que tiene el equipo directivo y desarrollar también un plan de formación para ese equipo directivo, porque de alguna manera también tendremos que empezar a empoderar más a este equipo directivo para que este sucesor tenga un apoyo desde la operación fundamental que lo acompañe para el cumplimiento de estos objetivos estratégicos. El compromiso del equipo va a ser fundamental en el acompañamiento de ese sucesor. Es muy natural que haya una lealtad enorme frente a ese fundador, pero también esa lealtad es muy importante que podamos transmitirla y de alguna manera como desarrollar el camino para que esa lealtad también se transfiera hacia ese sucesor para que lo puedan acompañar y no sean un obstáculo en ese proceso pues de asumir ese cargo que es tan estratégico y tan complejo pues a nivel de la gerencia. También fundamental, muy importante desarrollar el cambio en el modelo de toma de decisiones. Ahorita les mencionaba que normalmente las empresas de familia cuando estamos en una primera generación, las decisiones las toma el fundador, no las tiene que consultar absolutamente con nadie. Que eso puede ser positivo porque de alguna manera le da cierta agilidad a la compañía y a la operación, pero en el cambio que se va a tener a nivel de liderazgo será muy importante trabajar en ese modelo de toma de decisiones, pasar de un modelo tan centralizado a un modelo más participativo. ¿Qué vamos a desarrollar o qué estructura vamos a desarrollar para facilitar ese proceso de toma de decisiones? Que lo normal es que las decisiones estratégicas no las asuma este sucesor, sino que podamos establecer un espacio donde le demos lugar a ese proceso de toma de decisión. Entonces, acá parte de lo que nosotros recomendamos en esa transición de una generación a otra es que podamos conformar la junta, se los he mencionado en diferentes momentos de esta charla, y es poder conformar una junta donde nos hagamos acompañar de externos que tengan esas habilidades que no tenemos en la compañía para poder habilitar esos retos que tenemos a nivel estratégico o a nivel de estructura o a nivel de preparación de la empresa para poder generar esa transición y sobre todo personas que nos puedan acompañar y que puedan apoyar
a este sucesor en el desempeño de su cargo. Entonces, la conformación de esta junta será fundamental tener, digamos, ese conocimiento interdisciplinario y establecer muy bien qué tipo de junta queremos. Si queremos una junta asesora, que puede ser un modelo donde las empresas de familia se sienten muy cómodas para arrancar, digamos, con ese cambio o esa transición en el modelo de toma de decisiones, para que en determinado momento, pues cuando ese fundador no esté, pueda migrar a una junta directiva, pero empezar a preparar la empresa y a la familia y sobre todo a ese fundador y a ese sucesor en un proceso de decisiones o en un modelo de toma de decisiones que sea más profesional y que facilite, digamos, un análisis más profundo con otras miradas, con otras personas que nos puedan generar valor y que nos puedan nutrir esas conversaciones y tomar decisiones, digamos, de una manera más adecuada y distinta. Porque hay algo, y es una realidad que tenemos que tener presente, y es que las empresas tenían retos muy distintos hace unos años a los retos que el mercado nos está presentando hoy. Entonces, el poder contar con estas personas que tengan este conocimiento, que tengan otras experiencias, que hayan trabajado en otras empresas familiares, que hayan sido gerentes, directivos, que estén en otras juntas, nos pueden dotar de algunos elementos que nos pueden ayudar a fortalecer la compañía, a acompañar muy bien ese proceso de transición y sobre todo asegurar el buen desempeño de la empresa. Muy importante que en esa conformación de la junta no integremos a proveedores, a clientes o a conocidos, porque lo que necesitamos es personas que sean independientes y que tengan, digamos, como ese nivel de objetividad para poder de manera constructiva cuestionar un poco la manera como hemos venido desarrollando o tomando decisiones o gestionando la empresa, porque esto genera, digamos, unos cambios fundamentales y muy importantes para, o más bien como una transformación organizacional que con seguridad, pues y la experiencia nos lo ha demostrado en muchos procesos donde hemos tenido la oportunidad de conformar o acompañar empresas de familia en la conformación de la junta con externos y los cambios que se dan a nivel interno, en las conversaciones que se tienen, en la forma como se toman las decisiones, en la forma como se analizan los proyectos y las oportunidades, son muy distintas a cuando están solamente en cabeza de este fundador, que su única experiencia ha sido la compañía, mientras que la experiencia que estas personas tienen por fuera nos ayudan, digamos, como les decía ahorita, a nutrir esas conversaciones y tomar mejores decisiones y a mirar otras situaciones que de pronto por la experiencia que tenemos solamente en nuestro mundillo que es esa empresa, no logramos como dimensionar. Entonces, ese acompañamiento genera demasiado valor en ese proceso de transición y sobre todo en ese objetivo que se tiene normalmente de empresa, de estructurar la empresa, de fortalecer la compañía para poder crecerla. Y finalmente tenemos la preparación de la propiedad. Acá es muy importante tener presente que esa transición se debe dar no solamente del liderazgo, como se les decía ahorita, sino también desde los futuros accionistas. ¿Qué mecanismos más vamos a desarrollar para poder que esa transición o esa cesión de la propiedad se dé de la mejor manera para lograr que seamos eficientes desde el punto de vista fiscal y que también en esa transición o en esa entrega de esas acciones pues realmente se le entreguen a quienes tienen un compromiso y un interés genuino de darle continuidad a la compañía? Ya les voy a presentar, no voy a profundizar mucho en esta parte, no somos las más expertas en el desarrollo de estas alternativas de protección patrimonial, esto generalmente lo desarrollamos con un aliado, pero hay varios mecanismos de protección patrimonial y algunas alternativas de planeación patrimonial que se ajustan de acuerdo a las necesidades que tiene cada empresa. Es muy importante tener presente que todos estos procesos de desarrollo del plan de sucesión, la construcción del protocolo familiar, la definición de las alternativas o de esa planeación patrimonial debe responder a la dinámica y a la realidad de cada empresa. Ninguna empresa familiar es igual a otra. Lo que definimos en una empresa familiar, los acuerdos que se desarrollen en el protocolo de una empresa familiar, pueden funcionarle a esta empresa por sus características, por las características de la familia, pero pueden no funcionarle a otra con unas características distintas. Entonces, por esto es muy importante tener muy claro que todo esto se desarrolla a la medida de las necesidades y a la medida de la realidad de cada una de las empresas. Entonces, desde las dimensiones a trabajar o desde los elementos que nosotros sugerimos es
les reitero, muy importante que al definir estos elementos se van a acompañar de una persona que sea experto en este tema, porque, como les mencionaba, ninguna empresa es igual a otra. Lo que le funcionó a esta empresa o a este amigo que tiene esta empresa familiar puede no funcionarle a mi empresa porque tiene unas características distintas. Entonces, asesorarnos acá muy bien puede ser, digamos, muy eficiente para cada una de las empresas de familia, porque puede tener costos distintos, demandas distintas, implicaciones fiscales distintas, etcétera. Entonces, algunos de los mecanismos de protección que sugerimos y que se desarrollan desde el protocolo familiar es la obligación de que los miembros de la familia de la siguiente generación tengan que firmar capitulaciones. Digamos que en el pasado esto sonaba un poco complejo tener estas conversaciones con la pareja, pero cada vez más este tipo de prácticas se han venido implementando, porque pues uno de los países que más que tiene más altas estadísticas de divorcio es Colombia. Entonces, el poder proteger ese patrimonio que ese fundador ha desarrollado con tanto sacrificio y con tanto empeño, pues si queremos que ese patrimonio permanezca en la familia, pues este es uno de los elementos o las alternativas que podemos desarrollar para poder garantizarlo. La liquidación de la sociedad conyugal también es un elemento que funciona muy bien a la hora de blindar ese patrimonio familiar. La limitación en garantías y de créditos, que también lo podemos desarrollar desde el protocolo de familia, y establecer políticas de negociación de acciones, que también es muy importante establecer esos mecanismos de salida de aquellos miembros de la familia que definitivamente no quieren darle continuidad a ese legado y a ese proyecto familiar. Y lo otro es estas alternativas de planeación patrimonial que se pueden desarrollar a través de donaciones, se pueden establecer a través de instrumentos como el testamento, establecer cláusulas o políticas claras frente a la compra-venta de las acciones y también determinar algunos tipos de acciones, sobre todo en las AAS. Las AAS, no, digamos, es una figura jurídica que nos permite o que tiene cierta flexibilidad a la hora de establecer acciones con diferentes derechos o diferentes características. Entonces, la SAS es una figura que nos permite mucho, nos facilita mucho en una empresa familiar realizar ese proceso de planeación patrimonial. Establecer la constitución de otras sociedades, y también hay figuras como la fiducia comercial que nos permite desarrollar, digamos, este proceso de planeación, entendiendo qué es lo que desea ese fundador y entendiendo cuáles son las expectativas que tienen los miembros de la familia frente a este proceso de transición. Para finalizar, queremos dejarles algunas reflexiones importantes, pues, como les mencionaba, esto es un tema más como de responsabilidad social, porque ya trasciende como del interés que tengo a nivel particular por el impacto que les mencionaba en principio, el impacto que tienen o que generan las empresas de familia a nivel económico y social. Entonces, es muy importante, pues, hacerse este tipo de preguntas si tenemos claro qué podría pasar si hoy falta el fundador o gerente actual de la empresa. Esa es una pregunta que normalmente no se hacen en las empresas de familia. ¿Qué pasa hoy si ese fundador no está? ¿Qué pasa hoy si ese gerente no está? Se va a ver afectadas las relaciones familiares, tenemos claras las expectativas que tienen los miembros de la familia frente a la continuidad de la compañía, se va a ver afectada la operación, qué tan adecuado, qué tan fortalecida tenemos la compañía frente a los procesos, frente a las políticas, para que la persona que vaya a asumir el liderazgo, pues lo vaya a hacer de manera adecuada. Entonces, es muy importante tener presente como esos riesgos a los que se expone la empresa y la familia si esta persona falta. ¿Qué tan preparada está la empresa para una sucesión o cambio de líder? Si quiero que el tema de sucesión sea un hecho planeado o un suceso inesperado. Esto pasa mucho. Nos hemos encontrado muchos casos donde nos llaman porque falleció el fundador y no sabe cómo darle continuidad a la compañía. Como les mencionaba, esto tiene unos costos importantes para la empresa a nivel, pues, incluyéndole o agregando el costo emocional que esto puede generar a nivel familiar y empresarial. Entonces, es muy importante que lo tengamos muy claro. Y finalmente, ¿qué pueden hacer ustedes para contribuir al proceso? Para que puedan iniciar con ese proceso o con ese plan de transición o esa planeación del proceso de sucesión, que normalmente esa sucesión la
tenemos un paradigma y la asociamos con la muerte, pero no necesariamente tiene que ser así. Finalmente, este proceso lo que nos va a permitir es un cambio en el liderazgo de la compañía y un cambio en la propiedad de las acciones, sin que este fundador necesariamente, digamos que pierda el poder en la toma de decisiones, pierda el control en el proceso de toma de decisiones, pero sí que empecemos a formar y a ir preparando la empresa, la familia y la propiedad para poder realizar ese cambio y que no se dé de manera inesperada, sino que digamos que tengamos algunas de esas situaciones bajo control para no implicar o no ver afectado el normal funcionamiento y el adecuado funcionamiento de la empresa. Yanis, no sé si tengan alguna pregunta. Me gustaría si quieres agregar algo a lo que acabamos de exponer frente a los elementos que se deben considerar para poder realizar ese cambio y esa transición generacional. Acá pues les compartimos los datos del equipo de trabajo de consultores en gobierno corporativo de la Cámara de Comercio, por si en algún momento pues les hizo sentido algunos de los elementos que desarrollamos durante la conferencia y si tienen la necesidad de iniciar o que los podamos acompañar en un proceso como estos que sabemos que es muy sensible y que es muy estratégico para la compañía y para la familia. Caro, primero agradecerte porque efectivamente se tocaron aspectos que pueden ser muy técnicos, pero los desarrollaste con un lenguaje muy práctico, muy fácil de digerir y como tú decías, si en caso de haberles hecho doble clic a algunos aspectos que desarrollamos dentro de estas 2 horitas, cuando pues, son cursos que pueden tardarse de 8 a 16 horas, pero lo resumiste de una manera muy interesante. Estos son pues nuestros datos de contacto con la finalidad de tener pues en algún momento un acercamiento. A veces no hacemos preguntas porque nos da temor o tener un marco de confidencialidad, pues estamos prestas también a tener esos espacios con nuestros empresarios de una manera individual, en un espacio de una horita, a través pues de una plataforma Teams, porque pues por lo pronto pues no tenemos la posibilidad de tener reuniones presenciales. Yo quería de pronto aclarar algo de pronto de esas preguntas que nos han hecho y es tener en cuenta que cuando hablamos de sucesión empresarial o sucesión de transición de liderazgo es de cara a los efectos de la continuidad de la empresa. Cosa distinta son los efectos civiles en caso de una sucesión, pero por efectos civiles, del fallecimiento del fundador. Entonces hay que tener claridad con eso porque efectivamente, si bien una sucesión empresarial o una transición de liderazgo puede ser en virtud del fallecimiento del fundador, ¿sí? Tienen efectos distintos. Los efectos civiles son por otro lado y los efectos de carácter empresarial es de cara a la empresa, a la continuidad de la empresa, a un sucesor de cara a efectos empresariales. Entonces, esa era una primera claridad que quería pues como darles. Adicionalmente, tener en cuenta que la herramienta de gobierno corporativo donde queda el plan de sucesión es así, la llamamos plan de transición de liderazgo y es una herramienta que no, cuando uno la escribe o uno la documenta en un momento determinado, tendrá que tener unas variaciones en el momento histórico de la compañía o dependiendo también de la complejidad que ha dado lugar a que se dé la transición. Entonces, estas herramientas también tienen que irse adaptando, revisando, y quien efectivamente es el veedor de esta herramienta, como Caro lo decía, es los órganos de dirección. O sea, el veedor no puede ser el mismo sucesor, porque entonces él mismo se está poniendo tareas o posiblemente va a tener una resistencia al cambio. Quien efectivamente le va a dar fuerza a que esta herramienta de gobierno corporativo, que llamamos plan de transición de liderazgo, tenga fuerza y sea muy activa, es la junta asesora, dependiendo de, o una junta directiva. Por eso es tan importante que en el marco de la gobernanza de una empresa, de cómo se toman las decisiones de una organización, esté debidamente estructurado el marco de toma de decisiones o el modelo de toma de decisiones para que efectivamente una transición no tenga el mayor traumatismo, ni al interior de la organización, ni dentro de la familia, ni dentro de esos diferentes grupos de interés con los cuales interactúa una empresa. Quería pues como hacer de pronto esa acotación. Quisiera así decirte, Caro, que hay unas preguntas, voy a tratar como de condensarlas un poquito. Una de ellas, y te confieso, yo creo que es una de las preguntas que más nos hacen
en procesos de consultoría, y es que pues hay una primera generación, un fundador 24/7, que tiene pues esas pilas puestas para que efectivamente abarque como todos los temas y todas las instancias de una empresa, pero lo hace de una forma conservadora. O sea, los fundadores de por sí, excepcionalmente hemos visto que son menos arriesgados, pero vemos una segunda generación un poco más arriesgada para la toma de decisiones, y que efectivamente uno dice, bueno, entonces cómo llegamos a ese equilibrio entre primera y segunda generación cuando estamos realizando ese tránsito de sucesión a esa segunda generación. Tú con tu experiencia, ¿cómo podríamos pues como darle respuesta a esas preguntas que siempre nos hacen en consultoría? Venga, ¿cuál es ese punto medio o a qué acuerdos llegamos? Porque efectivamente no queremos que si este sucesor ha sido tan conservador, se nos devuelva cuando se dé cuenta que hay un sucesor que posiblemente ya está más arriesgado en la toma de decisiones, abre un poco más el espectro de la organización. ¿Tú qué piensas al respecto? Diani, nos ha pasado que es esa experiencia y ese, digamos, ese nivel conservador a la hora de tomar decisiones, digamos que no va en línea con lo arriesgado que pueden ser estas siguientes generaciones. Entonces, lograr ese equilibrio no es fácil. Esas conversaciones entre fundador o entre este predecesor y el que lo va a suceder son muy complejas de tener. Acá es donde cobra también mucho valor la Junta, Diana, la Junta con estos externos, la experiencia de estas personas. Estas personas nos ayudan a tener, digamos, esas conversaciones y a profundizar en el análisis a la hora de tomar esas decisiones. Entonces, acá la Junta tiene que ser un protagonista fundamental a la hora de tomar o a la hora de desarrollar ese proceso de toma de decisiones, de analizar los proyectos, de analizar las inversiones, de analizar, digamos, esos objetivos de crecimiento que tiene la empresa. Nos ha demostrado la experiencia que hemos tenido con diferentes empresas de familia, donde las decisiones han sido muy conservadoras y donde viene una siguiente generación con todas las ganas de crecer, con todas las ganas de hacer cosas para desarrollar la compañía, pero que de pronto le puede generar mucha desconfianza a este fundador por la falta de experiencia que tienen estas personas. Entonces, el tener estos externos que ya han tenido una experiencia por fuera en otras compañías, que ya en algún momento habrán tenido que lidiar con crisis o situaciones complejas, con decisiones difíciles, con análisis de proyectos, con identificación de riesgos en ese análisis de proyectos. Entonces, tenerlos para nutrir esas conversaciones y esos análisis nos va a ayudar a generar ese equilibrio entre las ganas y que tienen estas siguientes generaciones de comerse el mundo, por decirlo de alguna manera, con, digamos, tal vez, este rol como tan conservador que tú mencionas de los fundadores. Entonces, la Junta es completamente estratégica para este proceso. Tú lo decías ahorita, Diana, y es tan estratégico que la Junta tiene que ser el responsable de hacerle seguimiento al cumplimiento de estas acciones que definimos en el plan de sucesión. También la Junta va a jugar un papel muy importante en ese escenario de toma de decisiones, en ese escenario de análisis de esas situaciones y de esos retos que tiene la compañía, donde se generarán, digamos, elementos adicionales, visiones adicionales para tomar la decisión que más convenga a la empresa. Perfecto, Caro. Mira, hay una pregunta que nos realizan. ¿Hay un momento específico de esas etapas que tú decías, cómo se realiza un plan de transición? Nos preguntan, ¿hay un momento específico para cada una de las etapas en la sucesión? Diani, no. Acá, como les decía ahorita, cada empresa es un universo. Es un mundo completamente distinto. Acá depende mucho del momento en el que esté el fundador, de las capacidades que este fundador también está teniendo, de los retos que tiene la compañía. Por ejemplo, nos ha pasado que esta situación de pandemia le ha demandado a las empresas como anticiparse a cambios a nivel de digital y de tecnología, en donde estos fundadores no se sienten, digamos, con las suficientes capacidades para afrontar esos retos que el mercado de alguna manera está imponiendo. Entonces, depende.
hay que entrar a entender muy bien en qué momento está la empresa, qué retos y proyectos tiene. Si hay un proyecto que se está desarrollando y que es muy estratégico para la empresa, digamos que no es el momento para que esta persona dé un paso a un lado. Pero sí es muy importante tener presente que todos los procesos de sucesión se tienen que desarrollar por lo menos entre 3 y 5 años, o sea, estimar que ese proceso de cambio que se va a dar a nivel de gerencia se tiene que estimar en este espacio de tiempo para que se pueda desarrollar de la mejor manera. Entonces, para responder tu pregunta, no hay un momento ideal, no hay un momento adecuado, no hay, digamos, como una receta para tomar la decisión de realizar el cambio. Eso hay que entender muy bien en qué momento está la familia, en qué momento está la empresa y también entender un poco pues cuáles son esos deseos y las expectativas que tiene ese fundador para realizar la transición. Entonces hay que entender muy bien, digamos, la dinámica propia de cada empresa y de cada familia para poder tomar ese tipo de decisiones. Perfecto. Vamos a tratar de desagregar un poco esta pregunta que es bastante larguita y si algo la vamos complementando las dos. Dice, ¿qué acciones o métodos se pueden realizar para mantener las relaciones y confianza con los socios fundamentales en el desarrollo de una empresa? Una vez se dé la sucesión de la entidad a un familiar distinto al que celebró inicialmente la relación contractual con un asociado. Bueno, desagreguémosla un poco. ¿Qué acciones o métodos se pueden realizar para mantener las relaciones de confianza con los socios? Fundamentalmente en el desarrollo de una empresa. Una vez se dé la sucesión de la entidad, yo pensaría que de esas herramientas que tú hablaste y que nosotros desarrollamos en consultoría, pues tratándose de empresas de familia, uno puede hablar es de protocolos de familia, donde uno deja de manera preventiva y no reactiva reglas de autogestión de cómo debe funcionar la familia al interior de la empresa. Llámese en ingreso, permanencia y retiro de los miembros de la familia como empleados, quiénes de los miembros de la familia pueden ser accionistas o llegado el caso de que haya una sucesión con efectos civiles, quiénes pueden seguir siendo accionistas de la sociedad, adicionalmente quiénes de la familia pueden hacer parte de los órganos de dirección. Entonces ahí yo pensaría que esa es una de las herramientas que permite mantener pues esas relaciones de confianza entre los miembros de la familia o entre el grupo familiar propietaria de esa sociedad. ¿Listo? Te voy a, perdóname, Diani, te quiero agregar algo ahí. Sí. Y para responder ese pedacito de la pregunta, voy a dar un ejemplo de un caso que tenemos actualmente en el que estamos trabajando. Es una empresa familiar, vamos a migrar ya hacia la tercera generación. Hoy el gerente es uno de los hermanos, son 4 hermanos. Digamos que hay mucha confianza en este gerente, entonces ese gerente actúa un poco como fundador de la empresa, pero y para tomar decisiones se apoya mucho en los hermanos. Entonces, como ya vamos a migrar hacia la siguiente generación y esta persona va a retirarse del rol de gerente para pasar a, digamos, a una posición más estratégica, como les decía ahorita, que es la junta, lo que vamos a hacer, porque en la junta los hermanos y estos fundadores, digamos que no tienen como la experiencia y esas capacidades para participar de una junta que, digamos, que tiene unos retos estratégicos y unas demandas a nivel de experiencia y conocimiento un poquito más elevados. Entonces, para que ellos no sientan, digamos, como ese temor de que van a perder ese contexto de la empresa, que se van a desconectar, digamos, como de su desempeño y de su dinámica, lo que vamos a hacer es desarrollar diferentes elementos. La comunicación va a ser fundamental. Mantener esa fluidez de la comunicación, esa fluidez en la entrega de información de manera estructurada, que es muy importante hacerlo de manera estructurada, será fundamental para que ese cambio vaya a funcionar y que los accionistas de pronto no se vayan a sentir desconfiados e inseguros. Entonces, lo primero es que el gerente que va a quedar o que va a asumir la posición de gerencia o ese sucesor va a generar unos informes trimestrales financieros donde va a explicar un poco
cómo se viene desempeñando la compañía. Ese informe va a estar acompañado de la ejecución de los principales proyectos que tiene la empresa para contarles qué situaciones se han presentado, qué dificultades han tenido, cómo las han resuelto, etcétera. Y la asamblea de accionistas no se va a realizar solamente anual. Vamos a tener esa reunión anual ordinaria que exige la ley, pero vamos a tener otras reuniones con los accionistas de manera, digamos, más frecuente. Vamos a tener unas 3 reuniones en el año, la ordinaria y 2 reuniones extraordinarias que van a ser informativas. Ya si se requiere una reunión extraordinaria porque tenemos que tomar una decisión, aprobar, digamos, un tema de inversión, un proyecto o algunos temas que ya delegaremos a la asamblea, pues se hará. Pero desde el proceso ya definimos que vamos a tener unas reuniones adicionales donde vamos a darle el espacio a estos accionistas de que puedan resolver dudas, de que puedan hacer preguntas, de que puedan entender un poco cómo viene desempeñándose la compañía y poder, digamos, generar ese canal de confianza y ese canal de información y esos espacios para que ellos puedan, digamos, sentirse tranquilos en ese proceso de transición. Adicional, Diana, y también vamos a hacer algo, y es que acá hay una tercera generación con la que jamás se había tenido esas conversaciones de, venga, usted si quiere seguir con este legado familiar, usted si quiere ser accionista, jamás se tuvieron. Finalmente, desde el diagnóstico validamos que si hay un interés, entonces también desde el protocolo familiar vamos a configurar el consejo de familia, donde vamos a empezar a formar a esa siguiente generación frente a la empresa, porque digamos que la asamblea no será el espacio adecuado para hacerlo, pero para empezar a implicar a esa siguiente generación lo vamos a desarrollar desde el Consejo de Familia, donde vamos a tener unas reuniones informativas semestrales o anuales, todavía no lo hemos definido, para contarles a qué se dedica la empresa, cuáles son los proyectos que se tienen, qué vende, en qué mercados está, para empezarlos como digamos, a socializar un poco con esa dinámica empresarial y empezarlos a formar como accionistas. Hay una segunda partecita de esa pregunta que decía, pues, o entiendo de si de pronto esa sucesión de la entidad a un familiar distinto al que celebró inicialmente la relación contractual con un asociado. O sea, uno puede tener una transición de liderazgo en empresas de familia, obviamente, a la descendencia o a uno de los herederos, pero también nos ha pasado casos en los cuales el sucesor es un sobrino, es un primo, es un hermano, o sea, realmente, independientemente de que no sea en línea descendiente, sino efectivamente la persona que tenga pues como esa esencia de ese fundador, de realizar una administración mejor, igual o mucho mejor que el sucesor, y todas esas reglas también pueden estar en ese plan de transición de liderazgo y también en el protocolo de familia. ¿Quién de nosotros como núcleo familiar es el que puede ser el gerente y cuál es el perfil? Lo que se debe establecer son perfiles, no las personas. Uno debe construir perfil, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ya uno va determinando si ese familiar lo va cumpliendo o definitivamente no es la persona indicada para suceder. Algo también importante, posiblemente no somos empresas de familia. Entonces, ¿dónde dejamos todos estos acuerdos? Vía acuerdo de accionistas. Y en un acuerdo de accionistas, en una sociedad por acciones simplificada, como le decía Carolina, son tipos societarios que son muy flexibles. Entonces, también permite que uno en regulación a nivel estatutario también pueda dejar algunas condiciones o algunos acercamientos a quién sería un gerente en línea de sucesión. Eso también es como algo importante, pues como decirlo. Hay algo que quisiera, ahorita dije, protocolo de familia. Yo quisiera de pronto hacerles una invitación y hacerles extensivos una invitación. Nosotros tenemos también un curso, este ya sí es con una intensidad distinta, son 8 horas, y tener la posibilidad de participar relacionado netamente con protocolo de familia. Entonces, este se va a realizar la semana entrante, se llama Protege la Armonía Familiar a través del protocolo de familia. Una de nuestras compañeras asesoras comerciales es la que está pues liderando toda la comercialización de este evento. Para los que quieran participar, por lo pronto solo les puedo dejar pues el teléfono fijo. Ella se llama Lorena Mazo, su teléfono es 440-9944, o también nos podemos fijar en la página web donde está toda la información de este curso, que ahí quería pues como hacer esa cuñita, porque es una de esas herramientas que también utilizamos para atar o enganchar ese plan de transición de liderazgo.
Julieta, una participante, nos comparte y nos dice: buen día, por situaciones actuales no se hizo este proceso, me imagino que el de transición de liderazgo, y se aceleró el cambio. ¿Qué se podría hacer si no se tenía nada preparado? Los sucesores están parcialmente preparados. Caro, Diani, bueno, pues primero la Cámara de Comercio te puede acompañar en ese proceso. Digamos que tener un mejor contexto, ya lo hemos vivido con otras empresas que nos llaman justamente por lo mismo. Fallece el fundador, no nos preparamos, había de pronto algunos miembros de la familia trabajando en la empresa, entonces eso nos ha facilitado un poco como el desarrollo del proceso. Pero lo que hemos hecho es acompañarlos en el entender, digamos, cuál es la situación que se está viviendo internamente. Y como te decía, depende, pero en los procesos que hemos desarrollado los hemos ayudado a desarrollar el protocolo familiar, porque cuando se dan estos cambios y no tenemos unos acuerdos claros de cómo los hermanos o cómo los primos se van a relacionar con la empresa, eso empieza a generar muchas situaciones de tensión, dificultades que empiezan a entorpecer el proceso de toma de decisiones, empiezan a entorpecer la labor de quien va a seguir gerenciando la compañía, etcétera. Y vuelvo, insisto, la junta, tener externos que nos acompañen en este proceso de liderazgo genera mucho valor y ese acompañamiento genera mucha tranquilidad. No son las juntas que conocemos, que hay muchos paradigmas frente al funcionamiento de las juntas y es que de pronto lo vemos como un escenario muy elevado para las empresas o para las pymes, pero la experiencia también lo hemos validado. Nos ha mostrado que hay personas por fuera con una experiencia importante, con un nivel de relacionamiento importante, con un conocimiento fundamental, que están dispuestos a remangarse la camisa y a implicarse, digamos, sin entorpecer la operación y sin llegar ya a ese límite de coadministración, pero que generan un acompañamiento, digamos, donde hay mucho valor, donde hay, digamos, un apoyo en el desarrollo de esas herramientas, en ese proceso de toma de decisiones que facilita ese proceso de gestión y de desempeño de la compañía. Entonces, si no lograron prepararse con anticipación, el acompañarse de personas que conozcan cómo pueden desarrollarse estos procesos, que los puedan acompañar en entender cuál es la situación real que se está presentando a nivel de familia y de empresa, pues el tener ese conocimiento va a facilitar, digamos, definir muy bien cuál es el paso a seguir, qué tenemos que hacer para proteger la continuidad de la empresa, para proteger las relaciones de la familia y evitar que se vaya a ver afectado como tal el patrimonio familiar. Entonces, digamos que no hay una respuesta tal vez como muy particular para tu pregunta, pero si deseas, pues en un escenario, como te decía ahorita Diana, tenemos espacios como el consultorio empresarial, donde podemos tal vez entrar a profundizar un poco en cuáles son las necesidades y de pronto establecer, digamos, algunas sugerencias, algunas recomendaciones que se ajusten más como a la particularidad o a la situación que están viviendo ustedes, pues como empresa familiar. Bueno, otra de las preguntas, hay algunas preguntas que están muy asociadas al tema de planeación patrimonial. Entonces, como lo decía Carolina, hicimos un acercamiento como a algunas acciones jurídicas. Esto es un tema que también va con un componente muy legal cuando se hacen ejercicios de planeación patrimonial. Es algo complementario a los planes de transición de liderazgo y ya sí tiene que ver con ese patrimonio, los activos, ya como tal, la persona natural, qué activos tiene, la familia, cómo está compuesta, si hay herederos, si no hay herederos, si tiene sociedad conyugal vigente, si no tiene sociedad conyugal vigente. Entonces, a partir de ahí, pues la verdad que quisiéramos es que si hay de pronto algunas preguntas muy específicas en esos temas de planeación patrimonial, nos las hicieran internamente o algún espacio adicional, porque pues nosotros también como consultoras, no sé, Caro, sabemos desde la generalidad, desde la descripción, pero ya como tal,
doble zoom a cómo se movería el patrimonio o cómo se desarrolla esta herramienta, pues yo pensaría que ya sí requiere un tema o un análisis un poco más específico, ¿sí? Así es. Perdóname, dale. Diani, ve, acá sí es muy importante entender la realidad familiar para poder tomar esas decisiones. El año pasado desarrollamos un espacio como este donde hablamos sobre esas herramientas. Sergio nos acompañó en la charla, está colgado en la biblioteca de la Cámara de Comercio. Puede que algunas de esas herramientas que en su momento se desarrollaron bueno, en ese momento estamos, digamos, como todavía no está muy claro el tema de la reforma tributaria, pero puede que a futuro esas herramientas o como se desarrollaron en su momento en esa charla, puede que no apliquen mucho para el momento actual. Entonces, pueden tener claridad frente a algunos elementos de cuáles son esas alternativas, qué implicaciones tiene la donación, cómo puedo desarrollar el testamento y qué implicaciones tiene, cómo puede ser una figura que nos ayuda como a desarrollar esos elementos que se ajustan a estas dinámicas de la empresa familiar, cómo funciona la fiducia. En algunas empresas han desarrollado la holding o un trust por fuera de Colombia. Entonces hay muchas alternativas que, como les decía, se tiene que ajustar muy bien a las características de la empresa y de la familia. Puede que la empresa ya tenga una sociedad patrimonial, puede que hoy las acciones estén en cabeza de las personas, puede que la empresa esté en una primera generación y vaya a cambiar a una segunda, o ya está en segunda a una tercera. Entonces, para poder dar, digamos, una recomendación como ajustada a esa realidad, es muy importante entender en qué momento está esa familia y en qué momento está la empresa, de quién son esas acciones y qué riesgos hay frente a los miembros de la familia. Si hay un riesgo de divorcio en la siguiente generación, si hay un hijo extramatrimonial que en muchas ocasiones pues nos ha pasado. Entonces, para cada situación hay una herramienta. Entonces, hay que entender muy bien cuáles son las situaciones particulares de cada familia. Bueno, lancemos, digamos que la última pregunta y honrar pues como la posibilidad de terminar a las 2 en punto. Las personas que de pronto no tuvieron esa respuesta, las invitamos, como decíamos, a tener esos espacios individuales, vía consultorio empresarial, o nos pueden contactar directamente y ver cómo podemos pues dentro de la agenda tener un espacio con ustedes de manera individual. Iván Darío Mejía nos pregunta, ¿saben qué porcentaje de las empresas familiares son manejadas directamente por la familia y cuántas por un gerente externo? Yo pensaría, te voy a ayudar, Caro, en estricto sentido, no tenemos una cifra de, mire, estas empresas de familia, el tanto por ciento están manejadas por un sucesor de la familia. Lo que sí es que bajo estudios de la Superintendencia de Sociedades, el gran número de las empresas de familia, cuando van a suceder en una gerencia externa, está un porcentaje entre el 90 y el 95% de ese primer gerente que llega a una empresa de familia, fracasan. O sea, a los 6 meses dicen, no me adapté al ritmo de esta empresa, o efectivamente todavía hay una concentración en la toma de decisiones en el fundador y entonces se vuelve un mapa oculto que es imposible manejar, pero la invitación es no desfallecer. Entonces, por ejemplo, ya hemos tenido empresas que nos ha pasado y dice, bueno, yo sí hice parte de esta estadística, pero pues sabemos que tenemos que seguir formando a este sucesor y que más que esa junta asesora o esa junta directiva vaya engranando a ese gerente externo que llega a una empresa de familia. Caro, no sé si vos tenés otras estadísticas. Yo quiero agregar algo, ve, estadísticas no las tengo muy claras, pero ¿qué es lo fundamental? Y es que hay que dotar a la empresa de prácticas adecuadas de gobierno corporativo para que si es un gerente externo el que está liderando la compañía o quien va a asumir esa transición, no se le vuelva un conflicto o no se le vuelva, digamos, un problema o un reto adicional lidiar con las situaciones familiares, que es muy natural, y que podamos establecer prácticas y un escenario como propicio
para que haya confianza en esta persona, para que la comunicación sea fluida y sea adecuada, para que podamos en esos accionistas poder desarrollar ese nivel de confianza que requiere esta persona para que lo dejen con autonomía desempeñar de la mejor manera su rol. Lo que tú decías, el contar con una junta, con externos, nos va a ayudar mucho a que esta persona cuente con las suficientes herramientas y con el suficiente conocimiento para poder desarrollar de la mejor manera ese rol. Y también desarrollar desde el protocolo familiar esas prácticas o esos acuerdos o principios de cómo esa familia se va a relacionar con la empresa, porque nos hemos dado cuenta que mucho tiempo de estos gerentes, en lugar de dedicarlo a esos retos que tiene la compañía y atender las necesidades de la compañía, se dedica a atender situaciones familiares. Entonces, sí, fundamental que si es un gerente externo, desarrollemos las prácticas y digamos esas buenas